Sofía nunca imaginó que la peor noche de su vida terminaría con ella acostada junto al hombre más poderoso de la ciudad. Aquella noche, el hospital entero estaba sumido en el caos. Una fuga de gas había obligado a evacuar 3 pisos completos. Las alarmas no dejaban de sonar. Los pasillos estaban atestados de camillas, enfermeras corriendo, pacientes llorando. Y en medio de todo ese desastre, una mujer corría descalza, con el uniforme de limpieza empapado de sudor, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Porque Sofía no solo huía del caos del hospital, huía de algo mucho peor. Huía del hombre que llevaba meses acosándola. El jefe de seguridad del turno nocturno, un tipo llamado Rómulo, que esa noche había decidido que ya estaba cansado de esperar. Que esa noche iba a conseguir lo que quería. Y que el caos del hospital era la excusa perfecta para hacerlo. Sofía lo escuchaba detrás de ella, sus pasos pesados, su respiración agitada, su voz repitiendo su nombre entre las sombras del pasillo. Y entonces, sin pensarlo, abrió la primera puerta que encontró. Era una habitación privada, una de esas que cuestan más que el alquiler de un apartamento. Luces tenues, monitores encendidos, silencio absoluto. Y en la cama, conectado a un respirador, un hombre inmóvil. Sofía cerró la puerta con el corazón latiéndole en la garganta. Se pegó contra la pared, contuvo la respiración. Escuchó los pasos de Rómulo pasar de largo, y cuando por fin el silencio volvió, miró al hombre que dormía en esa cama. No sabía quién era. No sabía que ese hombre se llamaba Alejandro Duarte. No sabía que era el CEO de Industrias Duarte, el conglomerado empresarial más grande del país. No sabía que llevaba 47 días en coma tras un accidente de coche que muchos sospechaban no había sido un accidente. Y, sobre todo, no sabía que en pocos minutos iba a escuchar su voz. No la voz de sus labios, la voz de su mente. Porque lo que estaba a punto de descubrir Sofía esa noche no tenía explicación médica, ni lógica, ni científica, pero era real. Ella podía oír los pensamientos de un hombre en coma, y lo primero que escuchó fue: alguien quiere matarme, y esa persona viene a verme todos los días. Sofía Reyes tenía 27 años, 2 trabajos y 0 esperanza. Por las mañanas, limpiaba oficinas en un edificio del centro. Por las noches, fregaba suelos en el Hospital Central Metropolitano. Dormía 4 horas al día. Comía lo que podía. Y cada mes, el dinero apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de un cuarto compartido con otras 2 mujeres que tampoco tenían suerte. Su vida no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que Sofía estudiaba medicina. Era la mejor de su promoción. Pero cuando su madre enfermó de cáncer, no tuvo otra opción. Dejó la carrera, vendió todo lo que tenían y se dedicó a cuidarla. Su madre murió 3 años después, y lo único que le quedó fue una deuda de 200.000 euros con una clínica privada y un corazón roto. Desde entonces, Sofía sobrevivía. No vivía, sobrevivía. Y esa noche, mientras limpiaba el 3er piso del hospital, Rómulo la acorraló en el almacén de suministros. «Llevamos mucho tiempo jugando a esto, Sofía», le dijo con esa sonrisa que a ella le revolvía el estómago. «Esta noche se acabó el juego». Sofía lo empujó, le gritó que la dejara en paz, pero Rómulo era el doble de grande que ella. Le agarró el brazo con fuerza, le tapó la boca, y justo cuando Sofía pensó que todo estaba perdido, la alarma de emergencia empezó a sonar. La fuga de gas, el caos, la evacuación. Sofía le mordió la mano, se soltó y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Por los pasillos vacíos del ala privada, donde no había pacientes porque la evacuación los había sacado a todos. Pero había una habitación que no se podía evacuar. Una habitación con un paciente conectado a demasiadas máquinas. La habitación 714. Sofía entró, cerró la puerta y se derrumbó contra la pared. Las lágrimas empezaron a caer. El miedo, la rabia, la impotencia de saber que nadie la iba a ayudar porque Rómulo era amigo del director del hospital, porque ya lo había denunciado 2 veces y las 2 veces le dijeron que no había pruebas, que dejara de inventar historias.
Y entonces, en medio de su llanto silencioso, lo escuchó. No fue un sonido, fue algo dentro de su cabeza, como un susurro que venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. ¿Quién está ahí? Sofía levantó la cabeza, miró al hombre de la cama. Seguía inmóvil. Los monitores marcaban el mismo ritmo de siempre. El respirador seguía su cadencia mecánica. Puedo sentir que alguien está aquí. Por favor, ¿quién eres? Sofía se quedó paralizada. Estaba volviéndose loca. El estrés la estaba haciendo alucinar, pero la voz volvió, más clara. Llevo 47 días atrapado en mi propio cuerpo. Puedo oír todo lo que pasa a mi alrededor, pero nadie me oye a mí. ¿Tú puedes oírme? Sofía tragó saliva. Se acercó a la cama despacio, como si se acercara a algo que no podía ser real. Miró la cara del hombre. Era joven. No tendría más de 35 años. Rasgos marcados, mandíbula firme. Incluso dormido, incluso conectado a todas esas máquinas, había algo en él que imponía respeto. Y sin saber por qué, Sofía susurró: «Sí, te oigo». El silencio que siguió fue el más largo de su vida. Y entonces la voz volvió, pero esta vez con algo que Sofía no esperaba. Alivio. Un alivio tan profundo que casi le dolió sentirlo. «Gracias a Dios. Necesito que me ayudes. Alguien quiere matarme. Y esa persona viene a verme todos los días». Sofía no durmió esa noche. Cuando el caos del hospital se calmó, cuando las alarmas dejaron de sonar y los pasillos volvieron a llenarse de enfermeras y médicos, Sofía salió de la habitación 714 temblando. Pero no de miedo, de algo mucho más extraño, de certeza. Lo que había pasado ahí dentro era real. Ella había escuchado los pensamientos de ese hombre, y ese hombre le había pedido ayuda. Al día siguiente, buscó su nombre en internet, y lo que encontró la dejó sin aliento. Alejandro Duarte, 34 años. CEO de Industrias Duarte, un imperio que abarcaba construcción, tecnología y energía. Patrimonio estimado en más de 3.000 millones de euros. Soltero. Reservado. Conocido por ser despiadado en los negocios, pero invisible en la vida social. Un fantasma con traje de marca que movía los hilos del país desde las sombras. Y hacía 47 días, su coche había caído por un barranco en una carretera de montaña. El informe oficial decía que fue un fallo mecánico, pero los rumores en la prensa hablaban de otra cosa: sabotaje. Porque justo una semana antes del accidente, Alejandro había anunciado que iba a cambiar su testamento, que iba a reestructurar la junta directiva de Industrias Duarte, que iba a apartar a ciertas personas que llevaban años aprovechándose de su apellido. Y esas personas tenían nombre. La primera era su madrastra, Victoria Montero, una mujer que se había casado con el padre de Alejandro cuando él tenía 10 años. Una mujer elegante, fría, calculadora, que tras la muerte del viejo Duarte se había apoderado de la mitad del consejo directivo. Victoria odiaba a Alejandro. Siempre lo había odiado, porque él era el heredero legítimo, el que tenía el poder real, el que podía destruirla con una sola firma. La segunda era Camila, la hijastra de Victoria, una mujer de 29 años que se había autoproclamado la nueva cara de Industrias Duarte. Camila era todo lo que Sofía no era: rica, visible, ambiciosa, sin escrúpulos. Y desde que Alejandro estaba en coma, había empezado a tomar decisiones en la empresa como si ya fuera suya. Y el tercero era Marcos Herrera, un abogado con cara de buena persona que llevaba 10 años siendo el consejero legal de la familia Duarte. Un hombre que, según los pensamientos que Alejandro le había compartido a Sofía esa noche, era mucho más peligroso de lo que aparentaba. Marcos viene todos los martes y jueves, le había dicho Alejandro en su mente. Se sienta a mi lado, me toma la mano y le dice a las enfermeras que reza por mi recuperación, pero cuando se queda solo conmigo, habla por teléfono. Y lo que dice me hace entender que él organizó el accidente. Él, mi madrastra y probablemente Camila. Sofía no podía creerlo.
Estaba limpiando suelos en el mismo hospital donde un hombre billonario estaba atrapado en su cuerpo, rodeado de personas que querían verlo muerto, y ella era la única persona en el mundo capaz de escucharlo. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con eso? Porque Sofía no era tonta. Sabía que involucrarse en algo así podía costarle la vida, pero también sabía lo que era ser invisible, lo que era gritar y que nadie te escuchara, lo que era pedir ayuda y que el mundo te diera la espalda. Y ese hombre, por muy rico y poderoso que fuera, estaba viviendo exactamente lo mismo que ella. Esa noche, Sofía volvió a la habitación 714. Las visitas nocturnas se convirtieron en rutina. Cada noche, cuando el hospital se quedaba en calma, Sofía entraba a la habitación de Alejandro. Se sentaba en la silla que había junto a la cama, cerraba los ojos y dejaba que la conexión sucediera. No sabía cómo funcionaba. No sabía por qué ella y nadie más podía escucharlo. Pero cada noche, la voz de Alejandro era más clara, más nítida, más presente, y poco a poco empezó a conocerlo. No al CEO despiadado que pintaban los periódicos, no al heredero frío que describían las revistas, sino al hombre real, al que perdió a su madre cuando tenía 8 años, al que su padre le enseñó a no llorar nunca, al que creció en una mansión llena de lujos pero vacía de cariño, al que aprendió a no confiar en nadie porque todo el que se acercaba quería algo de él. Mi padre decía que el dinero compra lealtad, pero nunca confianza, le dijo una noche. Tenía razón. Llevo 47 días en esta cama y las únicas personas que me visitan son las que quieren que no despierte. Sofía le contó su historia también. Le habló de su madre, de la carrera que no pudo terminar, de la deuda que la perseguía, de Rómulo, de las noches fregando suelos mientras soñaba con ser doctora. Y Alejandro la escuchó, no con compasión, con respeto, como si reconociera en ella algo que llevaba años sin ver en nadie. «Eres más fuerte que cualquier persona que haya conocido», le dijo una noche. «La mayoría de la gente a mi alrededor nació con todo, y aún así necesita más. Tú perdiste todo y sigues de pie». Esas palabras se quedaron dentro de Sofía como una llama pequeña que no se apagaba. Pero la conexión entre ellos no era solo emocional, era práctica, porque Alejandro llevaba 47 días escuchando todo lo que pasaba a su alrededor, cada conversación, cada llamada telefónica, cada susurro que las personas creían que él no podía oír. Y lo que había escuchado era terrorífico. Victoria y Marcos se reunían cada semana en su habitación. Hablaban de plazos, de documentos, de un testamento falso que estaban preparando. Un testamento que, si Alejandro moría, o si los médicos declaraban su estado como irreversible, le daría a Victoria el control total de Industrias Duarte. «Necesito que hagas algo por mí», le dijo Alejandro una noche, y su voz mental sonaba más urgente que nunca. «Necesito que contactes a una persona, la única persona en quien confío fuera de este hospital». «¿Quién?», preguntó Sofía. «Se llama Daniel Ortiz. Es mi jefe de seguridad personal, mi amigo de la infancia. Si hay alguien que puede ayudarme, es él. Pero desde el accidente, Victoria ha conseguido que le prohíban la entrada al hospital. Dice que es por seguridad. En realidad es porque Daniel es el único que sospecha la verdad». Sofía sintió un escalofrío. Lo que Alejandro le estaba pidiendo no era simplemente escucharlo. Le estaba pidiendo que se convirtiera en su voz, en sus manos, en su conexión con el mundo exterior. Y si Victoria, Marcos o Camila descubrían lo que estaba haciendo, Sofía sabía perfectamente lo que le pasaría. Pero lo miró. Miró su cara dormida, sus manos inmóviles sobre la sábana, y pensó en todas las veces que ella había deseado que alguien la escuchara. «Lo haré», dijo en voz alta. «Te ayudaré». No sabía que al decir esas palabras acababa de firmar su entrada en la guerra más peligrosa de su vida. Encontrar a Daniel Ortiz no fue fácil. Alejandro le dio toda la información que podía. Recordar, un número de teléfono, una dirección, el nombre de un bar en el barrio viejo donde Daniel solía ir los viernes. Sofía tardó 3 días en localizarlo. Y cuando lo encontró,
La reacción de Daniel fue exactamente la que ella temía. ¿Estás loca?, le dijo mirándola como si fuera una estafadora. ¿Pretendes que me crea que puedes oír los pensamientos de un hombre en coma? Sofía estaba preparada para esto. Alejandro le había dado información que solo Daniel podría verificar. Detalles íntimos. Un apodo que le puso cuando tenían 12 años. El nombre de un perro que tuvieron de niños. El lugar exacto donde escondían los cigarrillos robados a los 15 años. Con cada dato, el rostro de Daniel fue cambiando. La incredulidad se convirtió en duda. La duda en asombro. El asombro en algo parecido al terror. No es posible, susurró. Tampoco es posible que su coche cayera por un barranco la misma semana que iba a cambiar el testamento, respondió Sofía. Y sin embargo, aquí estamos. Daniel la miró fijamente durante un largo rato, y entonces hizo algo que Sofía no esperaba. Se sentó, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Llevo semanas intentando que alguien me escuche, dijo con la voz rota. La policía dice que fue un accidente. Los médicos dicen que su estado es estable, pero que no saben cuándo despertará. Y Victoria ha conseguido una orden judicial para mantenerme alejado. He perdido el acceso a todo, a la empresa, a la casa, a él. Esa noche, Sofía y Daniel formaron una alianza que nadie vio venir. El plan era simple pero arriesgado. Sofía seguiría visitando a Alejandro cada noche. Le transmitiría información del exterior y recogería información del interior. Daniel, desde fuera, empezaría a investigar el accidente, el testamento falso y los movimientos financieros de Victoria. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los había visto. Esa misma noche, cuando Sofía volvió al hospital para su turno de limpieza, Rómulo la estaba esperando en la entrada del estacionamiento. «Te vi salir de la habitación del paciente VIP», le dijo con una sonrisa que a Sofía le heló la sangre. «La 714. ¿Qué hacías ahí dentro a las 3 de la mañana, Sofía?» Sofía no respondió. Intentó pasar de largo, pero Rómulo le bloqueó el paso. «Puedo contárselo a la dirección, o puedes ser amable conmigo, tú eliges». Sofía apretó los puños. Sintió el miedo trepar por su espalda, pero esta vez algo era diferente. Esta vez no estaba sola, tenía un propósito. Tenía a alguien que dependía de ella. «Haz lo que quieras», dijo con una voz que no reconoció como suya. «Pero si me tocas otra vez, te juro que será la última cosa que hagas». Rómulo se rió, pero algo en los ojos de Sofía lo hizo dar un paso atrás. Lo que Rómulo no sabía era que Daniel ya había empezado a investigarlo también. Y lo que descubriría sobre el jefe de seguridad del hospital haría que el puzzle encajara de una manera que nadie esperaba. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de visitas nocturnas, de conversaciones silenciosas, de información que fluía entre la habitación 714 y el mundo exterior como un río secreto. Alejandro le contaba a Sofía todo lo que escuchaba. Las conversaciones de Victoria con los médicos, presionándolos para que aceleraran el diagnóstico de estado irreversible. Las llamadas de Marcos con alguien que Alejandro no podía identificar, hablando de plazos y de un juez que ya estaba comprado. Las visitas de Camila, que cada vez eran más frecuentes y más extrañas, porque Camila no venía solo a ver a Alejandro, venía a hablarle, a susurrarle cosas al oído. Me dice que cuando despierte, si es que despierto, todo habrá cambiado, le contó Alejandro a Sofía con asco en su voz mental. Me dice que la empresa ya es suya, que ella será la nueva cara de Industrias Duarte, y que si soy inteligente, aceptaré el papel de inválido agradecido que le asignen. Pero lo peor no era eso. Lo peor llegó un martes, cuando Daniel llamó a Sofía con urgencia. «He encontrado algo», dijo con la voz temblando. «El accidente de Alejandro. El informe del mecánico que revisó el coche antes del viaje. Ese mecánico fue contratado por una empresa de servicios que pertenece a una sociedad pantalla. ¿Y sabes quién es el dueño de esa sociedad?» Sofía contuvo la respiración. «Rómulo García, el jefe de seguridad de tu hospital». El mundo de Sofía se detuvo. Rómulo no era solo un acosador. No era solo un guardia de seguridad con demasiado poder.
Rómulo era una pieza del plan, un eslabón de la cadena que Victoria había construido para destruir a Alejandro. Y eso significaba que Rómulo no la vigilaba porque estuviera obsesionado con ella. La vigilaba porque alguien le había ordenado vigilar la habitación 714. Porque alguien le había dicho que se asegurara de que nadie se acercara demasiado al hombre en coma. Y ella se había acercado más que nadie. Esa noche, cuando Sofía entró en la habitación de Alejandro, estaba temblando. «Lo sé», dijo Alejandro antes de que ella pudiera pensar nada. «Puedo sentir tu miedo». «¿Qué ha pasado?». Sofía le contó todo, y el silencio que siguió fue el más pesado que había sentido desde que empezó a escucharlo. «Sofía», dijo Alejandro finalmente, «si esto es cierto, estás en peligro, mucho más del que imaginas. Tienes que alejarte de aquí. Tienes que dejar de venir». «No, Sofía, no me estás entendiendo. Esta gente mató a mi padre». «Sí, mi padre no murió de un infarto. Yo siempre lo sospeché, pero ahora lo sé. Victoria envenenó a mi padre durante meses. Lo escuché de boca de Marcos, hablando por teléfono, pensando que yo no podía oír. Y si descubren lo que tú y yo estamos haciendo, te harán lo mismo». Sofía sintió que las piernas le fallaban, pero no se movió. Se sentó junto a la cama, tomó la mano de Alejandro entre las suyas y dijo en voz alta, para que él pudiera oírla y sentirla: «No voy a dejarte solo. ¿Me oyes? No voy a hacer lo que todo el mundo ha hecho contigo toda tu vida. No voy a irme». Y en la oscuridad de esa habitación, Sofía sintió algo que no esperaba. Sintió que la mano de Alejandro, la mano que llevaba casi 2 meses inmóvil, le apretó los dedos. Apenas un segundo, apenas un movimiento imperceptible, pero fue real. Lo que ocurrió a partir de ese momento aceleró todo. Alejandro había movido la mano. Era un avance mínimo, casi invisible, pero para Sofía significaba que estaba luchando, que su cuerpo estaba respondiendo, que el coma no era irreversible, como Victoria quería que los médicos declararan. Pero Sofía no era la única que había notado cambios. La doctora Elena Rivas, la neuróloga encargada del caso de Alejandro, había empezado a detectar actividad cerebral inusual en los últimos días. Los escáneres mostraban patrones que no encajaban con un coma profundo. Algo estaba cambiando, y la doctora Rivas estaba intrigada. Victoria, en cambio, estaba aterrorizada. Si Alejandro despertaba, todo se acababa. El testamento falso, el control de la empresa, la fortuna, todo. Y fue entonces cuando Camila decidió actuar. Camila había descubierto algo. No sabía exactamente qué hacía Sofía en la habitación 714 a las 3 de la mañana, pero sabía que lo hacía. Rómulo se lo había contado. Y Camila, que tenía la astucia de su madre y la crueldad de alguien que nunca ha tenido que rendir cuentas, ideó un plan. Un jueves por la mañana, Sofía recibió una llamada del Departamento de Recursos Humanos del hospital. Le dijeron que tenía que presentarse de inmediato. Cuando llegó, encontró a la directora de limpieza, a un representante legal del hospital y a Camila Montero, vestida de blanco, con una sonrisa que podría cortar cristal. «Se ha presentado una denuncia formal contra usted», le dijo el representante legal, «por robo de objetos personales de un paciente de la sala VIP». Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Eso es mentira», dijo. «Tenemos grabaciones de cámaras de seguridad que la muestran entrando y saliendo de la habitación 714 en horarios no autorizados», continuó el representante. «Y la familia del paciente ha reportado la desaparición de un reloj valorado en 80,000 euros». Sofía miró a Camila, y Camila la miró de vuelta con la serenidad de quien tiene todas las cartas en la mano. «Es una pena», dijo Camila con voz dulce. «Siempre es triste cuando la gente de confianza decepciona». Sofía fue despedida ese mismo día, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que le dijeron que si no devolvía el reloj en 48 horas, presentarían una denuncia penal. Un reloj que ella nunca había tocado.
Un reloj que probablemente nunca había existido. Cuando salió del hospital con sus cosas en una bolsa de plástico, Sofía lloró. Lloró de rabia, de impotencia, de dolor, porque acababan de quitarle lo único que le quedaba, su trabajo, y con él, su acceso a Alejandro. Pero lo que Camila no sabía era que Sofía ya no estaba sola, y que Daniel Ortiz llevaba semanas preparándose para algo exactamente así. Daniel fue quien la encontró llorando en un banco frente al hospital. No le dijo que todo iba a estar bien, porque Daniel no era de los que mentían. Lo que hizo fue sentarse a su lado, esperar a que dejara de llorar, y entonces decirle algo que lo cambió todo. Necesito que entres en la casa de los Duarte. Sofía lo miró como si hubiera perdido la razón. Escúchame, continuó Daniel. He descubierto dónde guarda Victoria los documentos originales del testamento de Alejandro. El verdadero, no el falso que están preparando, sino el que Alejandro firmó antes del accidente. Está en una caja fuerte en su despacho privado. Alejandro me dio la combinación hace años, para emergencias, pero yo no puedo entrar en esa casa. Victoria tiene una orden de alejamiento contra mí. Pero tú eres invisible, Sofía. Nadie te conoce. Nadie te buscaría allí. Estás pidiendo que me infiltre en la mansión de una mujer que probablemente mató a su marido y que está intentando matar a su hijastro. Te estoy pidiendo que salves a un hombre que no puede salvarse a sí mismo y que de paso obtengas la única prueba que puede destruir a Victoria legalmente. Sofía cerró los ojos, pensó en Alejandro, en su voz dentro de su cabeza, en la mano que había apretado la suya, en todo lo que le había contado sobre su vida, sobre su soledad, sobre el niño que creció sin madre, rodeado de lobos disfrazados de familia. ¿Cómo entro?, preguntó. Daniel sonrió por primera vez desde que lo conocía. El plan era ingenioso. Victoria organizaba una gala benéfica en la mansión Duarte cada año. Este año, por supuesto, la había mantenido a pesar del estado de Alejandro, porque Victoria no iba a dejar que un detalle como el coma de su hijastro le arruinara su evento social del año. La gala era en 3 días. Daniel consiguió que Sofía entrara como parte del equipo de catering. Uniforme negro, bandeja de plata, invisibilidad garantizada, porque nadie mira a la mujer que sirve las copas. Pero antes de la gala, Sofía tenía que hacer algo. Tenía que hablar con Alejandro una última vez, contarle el plan, pedirle que confiara en ella. Y para eso, necesitaba volver a entrar al hospital sin que la vieran. La doctora Rivas fue quien la ayudó. Sofía la había encontrado por casualidad, o tal vez el destino la puso en su camino. La doctora Rivas había empezado a sospechar que algo no encajaba en el caso de Alejandro Duarte. Los cambios neurológicos que estaba detectando eran incompatibles con la medicación que Victoria había insistido en que le administraran. Una medicación que, según Rivas, no estaba ayudando a Alejandro a despertar. Estaba haciendo exactamente lo contrario. Lo están sedando, le dijo Rivas a Sofía en voz baja, en un café a 3 calles del hospital. Alguien está asegurándose de que ese hombre no despierte. Y tengo razones para creer que la familia está involucrada. Sofía supo en ese momento que la doctora Rivas era otra aliada, otra pieza del rompecabezas. Esa noche, Rivas la dejó entrar por la puerta de servicio. Sofía recorrió los pasillos como un fantasma, evitando cámaras, evitando guardias, hasta llegar a la habitación 714. Cuando entró, la conexión fue inmediata. Más fuerte que nunca. Sofía. La voz de Alejandro sonaba diferente. Había urgencia, sí, pero también algo más. Algo cálido. Pensé que no volverías. Te dije que no iba a dejarte solo. Lo sé. Pero pensé que después de lo que te hicieron, después de lo que me hicieron, tengo más razones para quedarme. No menos. Sofía le contó el plan. La gala. El testamento. La caja fuerte. Y Alejandro, desde su prisión de silencio, le dio cada detalle que necesitaba. La combinación, la ubicación exacta del despacho, los pasillos que debía evitar, las cámaras que funcionaban y las que llevaban años rotas porque Victoria nunca se molestó en arreglarlas,
Y cuando terminaron de planear, cuando ya no quedaba nada más que decir, Alejandro hizo algo que dejó a Sofía sin palabras. Cuando despierte, dijo, y voy a despertar, te prometo una cosa, voy a devolverte todo lo que la vida te ha quitado, todo, la carrera que dejaste, la deuda que te aplasta, la dignidad que esos miserables intentaron robarte, todo. No necesito que me devuelvas nada, respondió Sofía. Lo sé. Por eso eres la primera persona en mi vida que se lo merece. Sofía salió de esa habitación con los ojos húmedos y el corazón latiéndole de una forma que no había sentido en años. Y lo que no sabía era que Rómulo la había seguido. Y que esa misma noche, Rómulo hizo una llamada a Victoria Montero. La chica de la limpieza ha vuelto. Y no está sola. Alguien la está ayudando. La mansión Duarte era exactamente lo que Sofía esperaba, y a la vez, todo lo contrario. Por fuera, era un palacio. Mármol blanco, jardines infinitos, una escalinata que parecía diseñada para que la gente se sintiera pequeña al subirla. Por dentro, era un museo vacío. Pasillos interminables, cuadros que costaban más que apartamentos enteros, y un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. La gala estaba en pleno apogeo. 300 personas bebiendo champán, riendo, fingiendo que les importaba la causa benéfica de turno. Victoria reinaba entre los invitados como una reina sin corona, con su vestido rojo sangre y su sonrisa ensayada. Camila estaba a su lado, deslumbrante, tóxica, recibiendo elogios que no merecía, y Sofía estaba entre ellas, con su uniforme negro de catering, con su bandeja de plata, invisible. Esperó hasta que el discurso de Victoria captó la atención de todos los invitados. Un discurso obsceno sobre el legado de la familia Duarte y su compromiso con la sociedad. Sofía aprovechó ese momento para desaparecer. Recorrió los pasillos exactamente como Alejandro le había indicado. Tercer piso a la este, segunda puerta a la izquierda. El despacho privado de Victoria. La puerta estaba cerrada con llave, pero Daniel le había dado una copia que había conservado de los tiempos en que aún era bienvenido en esa casa. Sofía entró. El despacho olía a perfume caro y a secretos. Un escritorio de roble. Estanterías llenas de libros que probablemente nadie había leído. Y en la pared, detrás de un cuadro, la caja fuerte. Sus dedos temblaban mientras marcaba la combinación. 4, 7, 1, 3, 9, 2. La cerradura hizo clic. Dentro había carpetas. Muchas carpetas. Sofía encontró el testamento real de Alejandro en cuestión de segundos, exactamente donde él le dijo que estaría. Pero encontró algo más. Encontró documentos que la dejaron helada. Un informe médico falso. Un documento firmado por un doctor fantasma declarando que el estado de Alejandro era irreversible. Fechado para la semana siguiente. Un documento que Victoria iba a usar para obtener el control legal de todos los activos de Alejandro. Y debajo de ese documento, algo peor. Un contrato. Un contrato de venta de Industrias Duarte a un conglomerado extranjero. Un contrato que Victoria ya había firmado. Un contrato que valía 6.000 millones de euros. Un contrato que convertiría a Victoria en una de las mujeres más ricas del mundo y que destruiría el legado de la familia Duarte para siempre. Sofía fotografió todo. Cada página, cada firma, cada detalle. Y justo cuando estaba cerrando la caja fuerte, escuchó la puerta abrirse detrás de ella. Sabía que vendrías. Era Camila, y no estaba sola. Detrás de ella, con su sonrisa repugnante, estaba Rómulo. Lo que siguió fueron los 20 minutos más largos de la vida de Sofía. Camila le quitó el teléfono, revisó las fotos, y su cara pasó de la satisfacción al terror en cuestión de segundos. ¿De dónde sacaste la combinación?, preguntó con una voz que ya no era dulce. Sofía no respondió. Rómulo. El guardia avanzó hacia Sofía, la agarró del brazo con fuerza, la empujó contra el escritorio. Sofía sintió el dolor en la espalda, pero no gritó. No iba a darles esa satisfacción. Voy a preguntártelo una vez más, dijo Camila.
¿Quién te dio la combinación? ¿Fue Daniel Ortiz? ¿Hay alguien más? ¿Qué sabes exactamente? Sofía la miró a los ojos y vio algo que reconoció. Miedo. Detrás de toda esa arrogancia, detrás de toda esa crueldad, Camila tenía miedo. Porque lo que Sofía había encontrado en esa caja fuerte era suficiente para destruirla. Sé todo, dijo Sofía. Sé que envenenaron al padre de Alejandro. Sé que sabotearon su coche. Sé que lo están sedando para que no despierte. Y sé que todo eso ya está en manos de personas que no puedes comprar ni amenazar. Era mentira. Las fotos estaban en el teléfono que Camila tenía en la mano. Pero Sofía necesitaba ganar tiempo. Necesitaba que Camila dudara. Y funcionó. Camila palideció. Miró a Rómulo. Miró el teléfono. Y cometió el error que Sofía estaba esperando. Se dio la vuelta para llamar a su madre. En ese instante, 3 cosas pasaron casi simultáneamente. La primera, Sofía sacó el segundo teléfono que Daniel le había dado, escondido en la cintura de su pantalón, y que llevaba grabando desde que había entrado al despacho. La segunda, las luces de la mansión se apagaron de golpe. Daniel, desde el exterior, había cortado la electricidad. Y la tercera, en el hospital, a kilómetros de distancia, la doctora Rivas estaba observando los monitores de Alejandro Duarte cuando algo extraordinario ocurrió. Sus ojos se abrieron. Alejandro Duarte despertó a las 11:43 de la noche de un sábado. Lo primero que vio fue luz blanca. Lo primero que sintió fue dolor. Un dolor inmenso, profundo, como si cada músculo de su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. Lo primero que escuchó fue la voz de la doctora Rivas gritando órdenes a las enfermeras. Pero lo primero que pensó fue en Sofía, porque durante casi 2 meses esa mujer había sido su única conexión con el mundo, su única voz, su única esperanza. Y en ese momento, mientras su cuerpo luchaba por volver a la vida, Alejandro sabía que ella estaba en peligro. La doctora Rivas le explicó lo que había pasado, que sus constantes habían cambiado drásticamente en las últimas horas, que la actividad cerebral se había disparado y que, lo más importante, había detenido la medicación que Victoria había prescrito, sustituyéndola por un protocolo diferente. La estaban sedando, le dijo Rivas. La medicación que le administraban no era para ayudarle a despertar, era para mantenerlo en coma. Alejandro ya lo sabía. Lo había escuchado todo desde su prisión de silencio. Pero escucharlo confirmado por una doctora, estando despierto, con los ojos abiertos, hizo que la rabia que llevaba semanas acumulando se convirtiera en algo frío y afilado. «Necesito un teléfono», dijo con una voz que sonaba como papel de lija después de 2 meses sin usarla. Llamó a Daniel. Y lo que Daniel le contó hizo que Alejandro, un hombre que no había mostrado emoción en público en toda su vida adulta, apretara el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sofía estaba en la mansión, con Camila, con Rómulo, atrapada. «Envía a la policía», dijo Alejandro. «Ahora, ya están en camino», respondió Daniel. «Pero hay algo más que debes saber». Sofía tenía un segundo teléfono. «Todo está grabado». Todo, Alejandro. Las confesiones de Camila, las amenazas de Rómulo, todo. Alejandro cerró los ojos y por primera vez en su vida sintió algo que no sabía cómo nombrar, algo parecido a la gratitud, algo parecido a la admiración, algo parecido a ese sentimiento que siempre había considerado una debilidad y que ahora entendía que era lo contrario, porque Sofía, una mujer que no tenía nada, había arriesgado todo por él. Y eso era algo que todo el dinero del mundo no podía comprar. La policía llegó a la mansión Duarte a las 12:15 de la madrugada. Lo que encontraron fue un caos perfectamente orquestado. 300 invitados confusos por el apagón. Victoria Montero gritando órdenes al personal de servicio. Y en el tercer piso, en el despacho privado, a Camila Montero y a Rómulo García, junto a una mujer morena con uniforme de catering que sostenía un teléfono móvil como si fuera un arma. Sofía no había corrido. No se había escondido. Se había quedado allí, en la oscuridad, con la grabación, esperando.
porque Daniel le había enviado un mensaje justo antes de cortar la luz. Un mensaje de 3 palabras. Alejandro ha despertado. Y esas 3 palabras le habían dado la fuerza para quedarse. Los días siguientes fueron un terremoto. La grabación de Sofía llegó a manos del fiscal general. En ella, Camila admitía saber del sabotaje al coche de Alejandro. Admitía saber de la medicación fraudulenta. Y admitía que su madre llevaba años planeando apoderarse de Industrias Duarte. El testamento real, recuperado por Daniel con las fotografías que Sofía había tomado antes de que le quitaran el primer teléfono, probaba que Alejandro había designado a Daniel como albacea y había excluido específicamente a Victoria de cualquier posición de poder. El informe médico falso fue analizado por peritos. La firma del doctor fantasma fue rastreada hasta Marcos Herrera, que resultó ser quien había creado el documento. Victoria fue detenida un lunes a las 7 de la mañana en su propia mansión mientras desayunaba. La imagen de esa mujer elegante siendo escoltada por la policía frente a las cámaras de televisión dio la vuelta al país. Camila fue detenida ese mismo día en el aeropuerto, intentando huir a Suiza con una maleta llena de documentos y joyas. Marcos Herrera fue detenido en su despacho, rodeado de evidencia que llevaba años escondida a plena vista. Y Rómulo García fue detenido en el hospital mientras empacaba sus cosas en la oficina de seguridad, intentando desaparecer como la rata que siempre fue. En una semana, todo el imperio de mentiras que Victoria había construido durante décadas se derrumbó como un castillo de naipes. Sofía no fue al hospital de inmediato. Cuando todo terminó, cuando las detenciones se completaron y los titulares empezaron a llenar las portadas, Sofía se fue a su pequeño cuarto compartido, se metió en la cama y durmió 16 horas seguidas. Cuando despertó, tenía 23 llamadas perdidas de Daniel y un mensaje que decía: Alejandro quiere verte, por favor. Pero Sofía no fue, no ese día ni el siguiente, porque ahora que todo había terminado, ahora que Alejandro estaba despierto, consciente, volviendo a ser el CEO que el mundo conocía, Sofía sentía algo que no esperaba sentir: vergüenza. No de lo que había hecho, sino de quién era. Una mujer de limpieza con deuda, sin carrera, sin nada que ofrecer a un hombre que tenía todo. La conexión mental ya no existía. Desde que Alejandro había despertado, la voz se había apagado, como si solo hubiera funcionado mientras él estaba atrapado, como si hubiera sido un puente temporal que el universo les había prestado. Y sin esa conexión, Sofía sentía que ya no tenía razón para estar en su vida. Fue Daniel quien la encontró. Otra vez, en el mismo banco frente al hospital. Eres la persona más valiente y más estúpida que he conocido en mi vida, le dijo con una media sonrisa. Arriesgas tu vida por un desconocido, pero no eres capaz de cruzar una puerta para ver al hombre que no deja de preguntar por ti. No pertenezco a ese mundo, Daniel. Sofía, él tampoco perteneció nunca a ese mundo, solo nació en él. Daniel la llevó al hospital, pero no a la habitación 714. Alejandro había sido trasladado a una suite de rehabilitación en el último piso. Ya podía sentarse. Ya podía hablar sin que le doliera. Ya podía mover las manos. Cuando Sofía entró, lo primero que vio fueron sus ojos, abiertos, oscuros, mirándola como si ella fuera la única persona en la habitación. Como si ella fuera la única persona en el mundo. Te imaginaba diferente, dijo Alejandro con una sonrisa débil. ¿Diferente? ¿Cómo? No sé. Más alta, tal vez. Sofía se rió, y esa risa rompió algo entre ellos. Rompió la distancia, la vergüenza, el miedo. Rompió todo lo que Sofía había construido como excusa para no estar ahí. Gracias, dijo Alejandro. Y su voz, esa voz que ella solo había escuchado dentro de su cabeza, sonaba exactamente como la recordaba, profunda, seria, honesta. Gracias por no irte cuando te pedí que te fueras. Gracias por arriesgar todo por alguien que no podía ofrecerte nada a cambio. No necesitaba nada a cambio. Lo sé, por eso estoy aquí. Alejandro extendió su mano.
la misma mano que le había apretado los dedos en la oscuridad de la habitación 714, y Sofía la tomó. Esta vez él estaba despierto, esta vez la miraba a los ojos, y esta vez los dos sabían que lo que había empezado como una conexión imposible se había convertido en algo que ninguno de los dos podía ignorar. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Alejandro retomó el control de Industrias Duarte con una determinación que asustó a más de uno. Reestructuró la junta directiva, despidió a todos los que habían sido colocados por Victoria. Contrató auditores independientes que destaparon décadas de fraude financiero. El juicio contra Victoria, Camila, Marcos y Rómulo fue el más seguido del año. Las pruebas eran aplastantes. La grabación de Sofía, el testamento real, los informes médicos, los registros financieros. Los 4 fueron condenados. Victoria a 25 años de prisión, Marcos a 20, Camila a 15, Rómulo a 12, más cargos adicionales por acoso. El día que se leyó la sentencia, Sofía estaba sentada en la galería del tribunal, no en primera fila, no llamando la atención, sentada al fondo, como siempre había hecho, invisible. Pero cuando salió del tribunal, Alejandro la estaba esperando en la puerta, de pie, sin bastón, con un traje oscuro, y esa mirada que ella había aprendido a leer incluso cuando él estaba en coma. «Tengo algo para ti», le dijo. Le entregó un sobre. Dentro había 3 documentos. El primero era un certificado de cancelación total de su deuda con la clínica privada. 200.000 euros pagados, cada céntimo. El segundo era una carta de admisión a la Facultad de Medicina de la universidad más prestigiosa del país. Matrícula completa cubierta por una beca con el nombre de la madre de Sofía. El tercero era algo que Sofía tuvo que leer 3 veces para creer. Un contrato de nombramiento. Sofía Reyes, directora del nuevo programa de bienestar laboral de Industrias Duarte. Un programa que Alejandro había creado específicamente para proteger a empleados en situación de vulnerabilidad. Un programa que llevaba el nombre de Sofía. «No puedo aceptar esto», dijo Sofía con los ojos llenos de lágrimas. «No es caridad», respondió Alejandro, «es justicia. Y si no lo aceptas, tendré que insistir hasta que lo hagas. Y soy bastante insistente». Sofía miró los documentos, miró a Alejandro, miró la puerta del tribunal donde acababan de condenar a las personas que habían intentado destruirlos a ambos. Y por primera vez en años sintió algo que había olvidado cómo se sentía: esperanza. No la esperanza de sobrevivir un día más, la esperanza de vivir, de verdad. 6 meses después, Sofía estaba sentada en un aula de la Facultad de Medicina, rodeada de estudiantes 10 años más jóvenes que ella, tomando apuntes como si su vida dependiera de ello, porque su vida había dependido de ello, de no rendirse, de seguir adelante cuando todo parecía imposible. Alejandro la llamaba cada noche. A veces hablaban durante horas, a veces solo unos minutos, pero cada conversación terminaba igual, con un silencio cómodo que los dos entendían sin necesidad de palabras, porque ellos no necesitaban palabras, nunca las habían necesitado. Un viernes por la noche, Alejandro la invitó a cenar, no en un restaurante lujoso, en la cafetería del hospital donde se habían conocido. La misma cafetería donde Sofía solía comer un bocadillo triste a las 3 de la mañana cuando limpiaba el turno de noche. Cuando llegó, Alejandro estaba esperándola, traje informal, sin corbata, con una sonrisa que Sofía todavía no se acostumbraba a ver. ¿Sabes cuál fue el primer pensamiento que tuve cuando desperté del coma?, le preguntó mientras cenaban. ¿Que querías agua? Alejandro se rió, una risa real, de esas que Sofía sospechaba que no le salían con nadie más. No, el primer pensamiento fue que echaba de menos tu voz dentro de mi cabeza, que la echaba de menos más que nada en el mundo, y que si tenía que pasar el resto de mi vida sin esa conexión, al menos quería tenerte cerca de otra manera. Sofía lo miró, y en sus ojos vio exactamente lo mismo que había sentido durante esas noches en la habitación 714. Esa certeza absurda e inexplicable
de que dos personas que no deberían haberse conocido nunca estaban exactamente donde tenían que estar. ¿Me estás pidiendo lo que creo que me estás pidiendo?, dijo Sofía. Depende de lo que creas que te estoy pidiendo. Creo que me estás pidiendo que me quede. Te estoy pidiendo más que eso. Alejandro sacó una caja pequeña del bolsillo de Locuna. Su chaqueta. No era ostentosa, no era exagerada, era simple, perfecta, como todo lo que significaba lo que ellos habían construido. Sofía miró la caja, miró a Alejandro, y por un segundo, solo por un segundo, le pareció escuchar su voz dentro de su cabeza. Di que sí. No supo si fue su imaginación o si la conexión seguía ahí, dormida, esperando los momentos importantes para despertar. Pero no importaba, porque la respuesta habría sido la misma de todas formas. Sí, Alejandro le puso el anillo. La miró como si ella fuera lo más valioso que había tenido en su vida, y Sofía entendió algo que llevaba años sin entender, que hay desastres que no destruyen, que hay noches oscuras que te llevan a la luz, que a veces huir del peligro te pone exactamente donde necesitas estar, que a veces la persona que te salva la vida es alguien a quien el mundo considera invisible, y que el amor, el verdadero, no necesita que puedas oír pensamientos para saber lo que el otro siente. Pero lo que Sofía todavía no sabía era que la historia no terminaba ahí, porque Victoria, desde su celda en prisión, acababa de enviar una carta dirigida a alguien cuyo nombre Sofía no conocía, alguien que había permanecido en las sombras durante toda esta historia, alguien que, según Victoria, era la verdadera amenaza, y esa persona acababa de llegar a la ciudad. Si quieres descubrir quién es esa persona y qué secreto oculta Victoria desde su celda, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia, porque cuando la verdad completa salga a la luz, ni siquiera Alejandro estará preparado para lo que viene.